La caja maldita. Una historia paranormal que no vas a olvidar. Dicen que hay objetos que no pertenecen a este mundo. Objetos que parecen haber absorbido el tiempo y el silencio, y que guardan secretos tan antiguos como el miedo mismo. Algunos creen que estos objetos son simples leyendas, cuentos para asustar a los niños antes de dormir. Pero otros, los que han sentido su presencia, saben que hay cosas que es mejor no tocar, no abrir, no despertar jamás. Objetos que están hechos para guardar cosas que no deben ser liberadas jamás. Cajas, cofres, baúles sellados con símbolos extraños y cadenas oxidadas, como si el propio tiempo intentara mantener su contenido encerrado. Nadie sabe quién los creó ni por qué, pero todos coinciden en una cosa: abrirlos puede cambiarlo todo, y no siempre para bien. Esta es la historia de uno de ellos, un objeto que, durante generaciones, permaneció oculto, esperando el momento en que alguien, por curiosidad o por destino, decidiera enfrentarse a su misterio. Todo comenzó en un pueblo pequeño, alejado de la civilización, donde las calles aún están hechas de tierra y los postes de luz titilan como si tuvieran miedo de la noche. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y donde los secretos se esconden en cada sombra, en cada susurro del viento. Allí, la gente vive con cautela, respetando historias que se cuentan en voz baja y mirando de reojo las casas abandonadas. Julián, un joven de ciudad, llegó allí tras recibir una herencia inesperada, una antigua cabaña de su abuelo, un hombre del que casi nadie hablaba. Para Julián, era solo una oportunidad de empezar de nuevo, lejos del ruido y el estrés. Pero pronto descubriría que la cabaña guardaba más que recuerdos y polvo. Guardaba un secreto que cambiaría su vida para siempre, ni en familia ni en el pueblo. El abuelo de Julián era un misterio, una sombra en la memoria colectiva. Nadie se atrevía a hablar de él, y ahora Julián estaba a punto de descubrir por qué. La cabaña estaba en medio del bosque, rodeada por árboles viejos y retorcidos, donde ni los pájaros se atrevían a cantar. Cuando Julián entró por primera vez, sintió algo extraño, como si el aire estuviera más denso, como si la casa respirara. Todo estaba cubierto de polvo, excepto una caja. Una caja de madera oscura, de aspecto antiguo y gastado, estaba colocada en medio de la sala, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito, esperando a que alguien la encontrara. No era una caja cualquiera, parecía tener un peso invisible, una presencia que llenaba el aire de misterio y una inquietud difícil de explicar. La luz tenue de la habitación apenas alcanzaba a iluminar sus bordes, y el silencio era tan profundo que se podía escuchar el leve crujido de la madera bajo la caja. Estaba tallada con símbolos que no reconocía, figuras extrañas y patrones que parecían moverse bajo la luz, como si tuvieran vida propia. Cada línea y cada curva contaba una historia que se perdía en el tiempo, y al mirarlas, uno sentía un escalofrío recorrerle la espalda. No eran letras, no eran números, eran algo más antiguo, algo que parecía venir de un tiempo en el que las palabras aún no existían. Los símbolos evocaban imágenes de rituales olvidados y secretos guardados durante siglos, como si la caja fuera un relicario de misterios prohibidos. Y en la tapa, una advertencia grabada a mano, con letras profundas y temblorosas: «No abras esto». La advertencia parecía más una súplica que una orden,
como si quien la escribió hubiera conocido el peligro que contenía la caja. Ni siquiera pienses en hacerlo. Era como si la caja pudiera sentir la curiosidad de quien la miraba y respondiera con una amenaza silenciosa. El aire alrededor se volvía más denso y el corazón latía más rápido, como si el simple hecho de estar cerca de la caja fuera peligroso. La primera noche fue tranquila, hasta las 3:33 de la madrugada. El reloj digital parpadeó, lanzando destellos rojos en la oscuridad. De repente, la temperatura descendió bruscamente y el aire se llenó de una humedad helada. Julián, envuelto en su manta, sintió como el frío se colaba hasta los huesos, y el silencio de la casa se volvió opresivo, como si algo estuviera a punto de suceder. Y Julián sintió, con una certeza inexplicable, que alguien lo observaba desde la esquina de la habitación. Era una sensación tan intensa que le erizó la piel, como si una presencia invisible estuviera acechando en las sombras, esperando a que él hiciera el más mínimo movimiento. Cuando encendió la luz, no había nadie. La habitación estaba vacía y el silencio era aún más profundo bajo la luz artificial. Pero la sensación de ser observado no desapareció, como si la presencia se hubiera ocultado justo fuera de su vista. Pero la caja ya no estaba donde la había dejado. Había cambiado de lugar, deslizándose silenciosamente por la habitación mientras él dormía. Ahora estaba más cerca, como si tuviera voluntad propia y se acercara poco a poco, noche tras noche. Y estaba más cerca de su cama. Julián sintió que la caja lo llamaba, susurrando promesas y amenazas en la oscuridad. Sabía que no debía tocarla, pero cada noche la encontraba un poco más cerca, como si la caja estuviera esperando el momento perfecto para revelar su secreto. A la noche siguiente, los susurros comenzaron, primero suaves, como una brisa entre las hojas, luego más claros. Una voz femenina, temblorosa, que repetía su nombre una y otra vez. Julián, Julián, ya casi estás listo. Aterrorizado, decidió quemar la caja. La arrojó a la chimenea, la roció con gasolina y encendió un fósforo. Pero la madera no ardía, ni siquiera se calentaba. La caja no quería irse. Esa noche soñó con un bosque, oscuro, envuelto en niebla, donde figuras encapuchadas murmuraban en un idioma incomprensible, reunidas en círculo, alrededor de una versión más grande de la misma caja. Y justo cuando una de las figuras se giró para mirarlo, Julián despertó, con un símbolo quemado en su brazo, el mismo que estaba tallado en la tapa. A la cuarta noche, la caja se abrió sola. No hubo explosión, no hubo luz, solo oscuridad, y un silbido bajo, como si algo escapara de dentro. Y entonces, lo vio. Una figura alta, pálida, sin ojos ni boca, que se arrastraba por las paredes como si el techo fuera el suelo. Se movía rápido, y sin hacer ruido, y cada vez que Julián intentaba mirarla directamente, desaparecía. Los días siguientes fueron un infierno. Los espejos lo observaban, como si tuvieran ojos propios, como si cada reflejo ocultara un secreto que él no podía descifrar. Cada vez que pasaba frente a uno, sentía un escalofrío recorrerle la espalda y la sensación de que algo o alguien lo acechaba desde el otro lado del cristal. No podía escapar de esa mirada invisible, ni siquiera en la oscuridad de la noche. Las puertas se cerraban solas, a cualquier hora, sin razón aparente,
El sonido del golpe resonaba en la casa vacía, haciéndole pensar que no estaba solo. A veces, sentía una corriente fría justo antes de que la puerta se moviera, como si una presencia invisible caminara a su lado. Cada rincón de la casa parecía susurrar advertencias, y el silencio se volvía cada vez más pesado, y cada vez que dormía, despertaba con tierra en los pies, como si hubiera estado caminando por el bosque durante la noche, aunque no recordaba haber salido jamás. La suciedad entre los dedos y el olor a humedad lo perseguían todo el día. Empezó a preguntarse si realmente dormía, o si algo lo guiaba fuera de la casa mientras soñaba. El bosque, visible desde la ventana, parecía llamarlo en susurros que solo él podía oír. Pero lo peor vino cuando encontró el diario de su abuelo escondido bajo el suelo de la cocina. El cuaderno, cubierto de polvo y con páginas amarillentas, parecía latir entre sus manos. Al abrirlo, descubrió relatos de noches sin dormir, de voces que susurraban en la oscuridad y de advertencias sobre una caja que nunca debía ser abierta. Cada palabra escrita era una confesión de miedo y desesperación. La caja no contiene un demonio, ni un espíritu, ni una maldición común. Es mucho peor. Es un objeto antiguo, tallado con símbolos que nadie ha logrado descifrar, y su sola presencia hace que el aire se vuelva más denso, más difícil de respirar. Nadie sabe de dónde vino, solo que siempre ha traído desgracia a quienes la poseen. La caja es un ancla. Algo vive en ella, algo que no pertenece a este mundo. Se mueve en las sombras, esperando el momento de ser liberado. A veces, se escuchan susurros cerca de la caja, como si intentara comunicarse, como si supiera que alguien está cerca. El miedo se apodera de la casa cada vez que la caja tiembla o emite un sonido apenas perceptible, y cuando se abre, se alimenta del alma de quien la libera. La abrí una vez y sentí cómo la oscuridad intentaba apoderarse de mí, cómo mi energía se desvanecía poco a poco. Solo entonces comprendí el verdadero peligro. No era solo una caja, era una prisión, y yo había sido el carcelero imprudente. El precio de la curiosidad es demasiado alto. Pude contenerlo sellándola con mi sangre. El ritual fue doloroso y aterrador, pero era la única forma de asegurarme de que la criatura no escapara. Cada gota de sangre era un sacrificio, una promesa de que nunca más se abriría esa caja. Desde entonces, he sentido una conexión extraña con ella, como si mi vida estuviera atada a su destino. Si alguien más la abre, no habrá segunda oportunidad. El mal que contiene es insaciable y no conoce límites. Por eso, escribo estas palabras, para advertir a quien las lea que nunca, bajo ninguna circunstancia, debe romper el sello. El destino de todos podría depender de ello. Nunca más se supo de Julián. Cuando la policía llegó, la cabaña estaba vacía y en ruinas. No había rastros de él, ni de la caja, solo un espejo roto y escrito con sangre, una frase: el ritual ha comenzado otra vez. Semanas después, en otra ciudad, una mujer encontró una caja similar en su buzón. Tenía tallado otro nombre, el suyo. Si alguna vez encuentras una caja con símbolos que no puedes entender, no la toques, no la abras. Y sobre todo, no la lleves contigo a casa. ¿Y tú? ¿Qué harías si apareciera en tu puerta?